Bienvenidos un día más a su canal de salseo preferido, donde las parejas más icónicas, los rumores más jugosos y las noticias del corazón son nuestra especialidad. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta por aquí. Hoy tenemos un banquete de cotilleo que los dejará sin aliento. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo turco y del internacional. ¿Recuerdan la tormentosa pero apasionante relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Pues bien, agárrense porque hoy vamos a explorar la pregunta que todos se hacen: ¿Kerem Bürsin rendido? ¿Qué hizo Hande Erçel para conquistarlo de nuevo? O quizás, ¿qué hizo él para reconquistarla a ella? Porque seamos honestos, esta historia tiene tantas capas como una cebolla, y vamos a pelarlas todas hasta llegar al núcleo de la cuestión. Antes de que empecemos con el chismecito bueno, quiero recordarles que este canal vive de su apoyo. Así que si son nuevos por aquí, no olviden darle al botón de suscribirse. Y si ya son parte de esta familia, gracias por estar siempre ahí. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí el salseo nunca para. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Prepárense para un viaje lleno de rumores, análisis y mucha especulación. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda una de las más comentadas y queridas del mundo del entretenimiento. Su romance, nacido en los sets de grabación de la exitosísima serie Sen Kalkapm, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. La química que derrochaban en pantalla era innegable y pronto, esa chispa se trasladó a la vida real, confirmando lo que muchos sospechaban: estaban enamorados. El mundo entero, desde Turquía hasta América Latina, pasando por Europa, se rindió ante esta pareja. Su relación fue una montaña rusa de momentos dulces, viajes increíbles a destinos paradisíacos, apariciones públicas que hacían suspirar a cualquiera y, por supuesto, una gran atención mediática. Se convirtieron en la pareja del momento, sinónimo de amor, éxito y belleza. Las revistas del corazón competían por tenerlos en portada, las marcas se peleaban por contratarlos para sus campañas publicitarias, y sus perfiles de redes sociales explotaban con cada publicación. Todo parecía un cuento de hadas, una historia de amor digna de Hollywood, hasta que ¡boom! La noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo. Fue como si el cielo se cayera a pedazos, al menos para sus fans más leales. Las razones detrás de su separación nunca fueron completamente claras. Rumores de agendas apretadas que los mantenían separados durante semanas, presiones profesionales y la constante exposición mediática, diferencias irreconciliables surgidas a raíz de la convivencia intensa, la lista era interminable. Los tabloides turcos se llenaron de teorías, algunas más descabelladas que otras. Se hablaba de celos profesionales, de desacuerdos sobre el futuro de su relación, incluso de terceras personas involucradas. Lo cierto es que de un día para otro, la pareja perfecta había terminado. El silencio fue su mejor arma, y ambos se enfocaron en sus carreras profesionales, evitando hablar del tema en público. Esta estrategia de silencio alimentó aún más la especulación y el deseo de los fans por saber qué había pasado realmente. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Kerem y Hande, las cenizas parecían estar más que calientes. En los meses posteriores a su separación, los fans más acérrimos, esos que siguen cada movimiento de sus ídolos con lupa, notaron ciertas señales que alimentaban la esperanza de una reconciliación. Comentarios sutiles en redes sociales, likes estratégicos a publicaciones que recordaban su relación, la aparición en eventos similares, aunque sin coincidir directamente, cada detalle era analizado con lupa, interpretado como un mensaje en clave, una pista de que el amor aún existía. Incluso se llegó a rumorear que ambos asistían a las mismas clases de actuación para perfeccionar sus habilidades, lo que desató la histeria colectiva. La pregunta era inevitable: ¿habría una segunda oportunidad para el amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Y lo más importante, ¿qué tendría que pasar para que Kerem, aparentemente, se rindiera y volviera a caer rendido a los pies de Hande? ¿Era posible revivir un romance que parecía destinado a la extinción? La respuesta, como siempre, es compleja y llena de matices. Aquí es donde entramos en terreno especulativo, pero basándonos en lo que hemos visto a lo largo de los años y analizando las dinámicas de su relación, podemos aventurar algunas teorías. Vamos a ponernos en la piel de detectives del corazón y a analizar las posibles estrategias que pudieron haber influido en esta posible reconciliación. Primero hay que considerar el impacto que tuvo Sen Kalkapm en sus vidas.
No solo fue el proyecto que los unió, sino que también los catapultó a la fama internacional. Compartieron un éxito arrollador, vivieron experiencias únicas juntos, desde largas jornadas de rodaje hasta viajes promocionales por todo el mundo, y construyeron un vínculo muy especial. Es muy difícil borrar ese tipo de conexión, especialmente cuando se ha vivido bajo la mirada del público y se ha compartido con millones de personas que los admiraban como pareja. Ese recuerdo, esa nostalgia por los buenos momentos, pudo haber sido un factor importante en la eventual reconciliación. Imaginen recordar las risas compartidas, los momentos de complicidad en el set, las celebraciones por el éxito de la serie. Todo eso crea un lazo emocional muy fuerte. Segundo, la madurez personal juega un papel fundamental. Después de la ruptura, ambos tuvieron tiempo para reflexionar, crecer y aprender de sus errores. Quizás se dieron cuenta de que algunas de las razones que los llevaron a separarse eran superables, o que el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier obstáculo. La distancia a veces ayuda a valorar lo que se tiene. Es posible que durante ese tiempo hayan trabajado en sí mismos, hayan aprendido a gestionar mejor sus emociones y hayan desarrollado una mayor capacidad para comunicarse y resolver conflictos. Esta madurez emocional es crucial para construir una relación sólida y duradera. Tercero, y quizás el factor más importante, es el propio Ande Erçel. ¿Qué cualidades tiene Ande que la hacen irresistible para Kerem? Pues bien, Ande es una mujer inteligente, talentosa, carismática y con una belleza que cautiva a cualquiera. Pero más allá de su atractivo físico, Ande tiene una personalidad arrolladora, una energía contagiosa y una gran capacidad para conectar con las personas. Ella es auténtica, genuina y no tiene miedo de mostrarse tal como es. Además, Ande ha demostrado ser una mujer muy trabajadora y ambiciosa, que se dedica a sus proyectos con pasión y determinación. Es posible que, durante su tiempo separados, Kerem se haya dado cuenta de lo especial que es Ande y de lo mucho que la extrañaba. Quizás echó de menos su sentido del humor, su apoyo incondicional, su alegría de vivir y su capacidad para hacerlo sentir único. En resumen, se dio cuenta de que Ande era la persona que lo completaba y que no podía imaginarse su vida sin ella. Es como si Kerem, al perder a Ande, se hubiera dado cuenta del valor incalculable que tenía en su vida. Ahora bien, ¿qué pudo haber hecho Ande para reconquistar a Kerem? La respuesta es simple: es ser ella misma. Ande no necesitó estrategias elaboradas ni grandes gestos para atraer a Kerem de nuevo. Su autenticidad y su encanto natural fueron suficientes para derribar cualquier barrera y reavivar la llama del amor. A veces, la mejor estrategia es simplemente ser uno mismo y dejar que la propia personalidad brille. Es probable que, durante su tiempo separados, Ande haya seguido enfocada en su crecimiento personal y profesional. Se dedicó a sus proyectos, viajó, disfrutó de la compañía de sus amigos y familiares, y se mantuvo fiel a sus valores. Esta actitud de seguridad en sí misma y de independencia pudo haber resultado muy atractiva para Kerem, quien quizás se dio cuenta de que Ande era una mujer fuerte y decidida que no necesitaba de él para ser feliz, pero que elegía estar con él porque realmente lo amaba. La independencia y la seguridad en uno mismo son cualidades muy atractivas en una pareja. Además, es posible que Ande haya demostrado a Kerem que estaba dispuesta a trabajar en la relación y a superar los problemas que los habían llevado a separarse. La comunicación abierta y honesta, la voluntad de ceder y la capacidad de perdonar son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Si Ande demostró a Kerem que estaba dispuesta a hacer el esfuerzo, es muy probable que él se haya sentido motivado a hacer lo mismo. El compromiso y la disposición a trabajar en la relación son esenciales para que funcione a largo plazo. Quizás también Ande, consciente del revuelo mediático que causaba su relación, optó por una estrategia de discreción, evitando alimentar los rumores y centrándose en su vida personal. Esta actitud calmada y serena pudo haber contrastado con la histeria colectiva de los fans y la presión de los medios, creando un ambiente más propicio para una posible reconciliación. En definitiva, la reconciliación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel, si es que realmente ocurrió o está por ocurrir, no se debió a un único factor, sino a una combinación de circunstancias, madurez personal y, sobre todo, al irresistible encanto de Ande. Kerem quizás no se rindió, sino que simplemente se dio cuenta de que no podía vivir sin ella. O quizás fue un proceso mutuo, una comprensión de que su amor era lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Y aquí es donde llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel,
analizando los factores que pudieron haber influido en esta decisión y destacando las cualidades de Ande que la hacen irresistible para Kerem. Hemos desmenuzado los rumores, analizado las señales y especulado sobre las posibles estrategias que pudieron haber llevado a esta reconciliación. Recuerden que todo esto son solo especulaciones basadas en lo que hemos visto a lo largo de los años y en la información que hemos recopilado. La verdad sobre su relación solo la conocen ellos dos. Pero eso no nos impide disfrutar del chismecito, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chismecito. He intentado darles la información más completa y jugosa posible, pero recuerden que esto es solo una interpretación de los hechos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande realmente están juntos de nuevo? ¿Qué piensan que pudo haber hecho Ande para reconquistarlo? ¿O creen que fue Kerem quien luchó por recuperarla? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo y noticias del corazón. Adiós. Y recuerden, manténganse al tanto de sus redes sociales porque el próximo chisme podría estar a la vuelta de la esquina. Hasta la próxima, chismosos.